ya nuestro quinto y último tema, el último atributo de esta serie. Dios tiene muchísimos más atributos, y atributos que vemos en la palabra y atributos que vamos a conocer en la eternidad que no están escritos acá. Dios no está limitado a como Él nos ha permitido conocerlo a través de este libro. Él es infinito, debe de tener otras cualidades, otros atributos que iremos descubriendo en la glorificación. Entonces, la santidad de Dios. El primer punto de nuestro bosquejo, como está escrito en el pizarroncito, solo Dios es santo. Solo Dios es santo, y escucha bien, nunca dejará de serlo. Nosotros ya, como los que somos creyentes verdaderos, ya somos salvos, obviamente, pero siempre estamos batallando por ser santos, y hay días que nos sentimos muy santos, semanas, ahora sí, Dios me permitió tener esta victoria, y al día siguiente, ¡pum!, volvemos a caer y ya no nos sentimos tan santos, nos volvemos a sentir indignos, y es normal, es una lucha que siempre vamos a tener, pero no solamente Dios es santo, sino que nunca deja de serlo, nunca dejará de serlo. Solo Él es independiente, infinita e inmutablemente santo. En las Escrituras frecuentemente se le llama el Santo, y lo es porque la suma de todas las excelencias morales se encuentran en Él. Si recuerdan, ya vimos que Dios es omnisciente, omnipotente, soberano, fiel, y hoy estamos viendo que es santo, y vamos a ver que esta cualidad de Dios es la corona, como acabo de mencionar, es la suma de toda la excelencia moral que se encuentra en Él. Por tal motivo, solo en la Biblia se describe adecuadamente los atributos de Dios. Otros libros de otras religiones pretenden explicar cómo es Dios, quién es Dios, pero solo la Biblia describe adecuadamente estos atributos. La ley de Dios, los mandamientos, aún desde el pacto de obras que verbalmente le dio a Adán cuando lo creó y lo puso en el jardín del Edén, solo la Biblia, la ley de Dios, los mandamientos están íntimamente relacionados con Él. Por eso cuando Dios dice obedezcan mi palabra, significa obedézcanme a mí. Por eso al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, dice: ay de aquel que quite algo de la Biblia, hay de aquel que añada de su propia imaginación cosas a la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios está tan íntimamente ligado y comprometido, como vimos ayer, con su palabra, que la plasmó en este libro, y Él está tan revelado en este libro que decir la ley de Dios es como decir la perfección y la santidad de Dios. Dios es la pureza absoluta y sin mancha ni sombra de pecado. Vean primero de Juan, ya vimos Apocalipsis 15:4, que es el texto base de este estudio, de este atributo de Dios. Miren ahora en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Voy a empezar a leer, y les digo que hoy también vamos a ver muchos versículos bíblicos. Primera de Juan 1:5, empiezo a leer. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso significa que Dios es santo. La santidad es la excelencia misma de la naturaleza divina. Ahora vamos al segundo libro de la Biblia, al Éxodo, en el capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15:11, miren qué dice ahí. Mientras lo buscan, empiezo a leer. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Vean esa pregunta. Y es la pregunta retórica. La pregunta retórica significa que en la pregunta está la respuesta. Nadie es como tú entre los dioses, y nadie es como tú, magnífico en santidad. Él es puro, y porque es puro, es por eso que Él no permite el pecado en su presencia. Ahora vamos casi al Nuevo Testamento, vamos al profeta menor Habacuc, en el capítulo 1,
Después de Nahum está Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Empiezo a leer. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ahí está. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Pero vean cómo empieza. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no tolera el pecado en su presencia. Así como el poder de Dios es lo opuesto a nuestra debilidad natural como criaturas ante Él, así su sabiduría está en completo contraste con el menor defecto de comprensión o necedad. Asimismo, su santidad es la antítesis de toda mancha o contaminación moral que podamos tener nosotras sus criaturas. Entonces, su ley describe sus atributos divinos. La ley es la suma de sus atributos divinos, esta ley que tenemos acá, y escucha bien, y están coronados todos ellos por su santidad. La omnisciencia de Dios, como vimos en el primer tema, es su ojo. Todo lo ve, todo lo sabe. La omnisciencia es el ojo de Dios. Su omnipotencia, como vimos en el segundo tema, es la mano o su brazo. La misericordia son sus entrañas, su sentir, su corazón. La eternidad de Dios es su duración, pero la santidad es su belleza. Y esto lo dijo un teólogo llamado Stephen Charnock. Las escrituras ponen un énfasis principal en esta perfección de Dios. Como les dije hace rato, Dios es más a menudo llamado santo que poderoso, y aún que todopoderoso. Es decir, se le describe más por esta parte de su dignidad que por cualquier otra. Este atributo es más usado como calificativo de su nombre que cualquier otro. Nunca se nos habla, no sé si tú has leído en la Biblia, nunca se nos habla de su poderoso nombre, no, nunca. Nunca se nos habla de su sabio nombre, tampoco. Sino que siempre se nos habla de su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Hay muchos versículos que utilizan su gran nombre, el gran nombre de Dios o su santo nombre, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la santidad de Dios es el mayor título de honor, porque muestra la majestad y la veneración de su nombre. Miren, esta perfección no solamente debe ser exaltada por cada uno de nosotros, sino, como vamos a leer ahora, también los mismos ángeles y arcángeles y serafines en el cielo están clamando y exclamando este atributo divino. Vamos a Isaías, retrocedemos un poco de Habacuc, vamos a Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 3. Isaías 6 del 1 al 3, empiezo a leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Miren, aún en el cielo y por toda la eternidad, cuando Cristo venga, nadie dejará de adorar al Señor. Pero muchos lo harán en el infierno, donde ya no habrá salida. En el infierno no hay ateos. ¿Tú sabías eso? En el mundo hay ateos, pero una vez que la persona muere, en el infierno no hay ateos. Entonces, esta es una cualidad que todo mundo la verá, todos en el cielo, en la tierra y aún en el infierno, todos reconocerán que Dios es santo, pero para uno será demasiado tarde.
Dios mismo se compromete y expone y destaca esta su perfección. Ahora vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 89. Vamos a Salmos 89, versículo 35. Empiezo a leer, dice así: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Salmo 89, 35, estaba leyendo el 5, 35, dice así: una vez he jurado, estas son palabras de Dios, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Ya vieron, Dios jura por su santidad, porque esa es una expresión más completa de sí mismo que cualquier otra cosa. Por lo tanto, se nos exhorta a cantar de su santidad. Como les dije hace rato, a este atributo se le puede llamar un atributo importante, trascendental, que por así decirlo es el que acompaña a sus otros atributos y es el atributo que le saca brillo. Miren, un teólogo llamado J. Howe dijo: este es un atributo de atributos. Salmo 27, 4. Salmo 27, 4. Miren qué dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero ahorita vamos a leer cuál es esa hermosura que acabamos de leer en el Salmo 27, 4. Acompáñame al Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, 3. Miren: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Miren, en la hermosura de tu santidad, de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces vean, este atributo es resaltado por encima de todas sus otras perfecciones y por tanto es la gloria de todos los demás atributos, tal como la santidad es la gloria de la deidad. Miren, tal como su poder, lo que vimos en el segundo tema, su poder es la fuerza de sus atributos, asimismo su santidad es la belleza de sus atributos. De la manera en que todos sus atributos serían débiles sin su omnipotencia, así también les faltaría belleza si no estuviera la santidad para adornarlos. Si el atributo de la santidad de Dios se manchara, todo el resto de los atributos perdería su brillo. ¿Qué le pasaría al sol si perdiera su brillo? Pues dejaría de dar calor, dejaría de tener ese poder vivificante en la naturaleza, dejaría de dar luz, etcétera, etcétera. Y lo mismo, si Dios dejara de ser santo, todos los demás atributos perderían valor para él. Así como la sinceridad es el brillo de toda gracia en un cristiano. Si tú eres un cristiano sincero, eso le da brillo a todas las gracias que Dios ha puesto en ti. De la misma manera, la santidad es el esplendor de cada atributo en la Trinidad. Como hemos dicho, ya para resumir este primer punto, su sabiduría es una sabiduría santa. Su poder es su brazo santo. Su justicia es una justicia santa. Asimismo, como les dije hace rato, que Él está comprometido con su palabra, y cuando leemos la palabra estamos conociendo a Dios. Por eso la palabra debemos de leerla más que un mero libro literario, histórico, cultural, sino es un libro que nos habla de Dios mismo. La única manera segura y certera de conocer a Dios es a través de la Biblia. Entonces, miren, su palabra es tan preciosa y tan valorada por Él que Él mismo dice que su palabra es santa. Vamos al Salmo 105, versículo 42. Miren,
105:42. Empiezo a leer. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham, su siervo. Entonces, su santa palabra, su santo nombre, como les mencioné hace rato. Salmo 103. Das una vuelta a la página hacia atrás. Versículo 1. Salmo 103:1. El rey David, hablando consigo mismo, orando, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Su santo nombre. Bueno, ya pusimos el contexto, un poco tedioso, un poco cansado, es un atributo que hay que darle el valor correcto. Y vamos a nuestro segundo punto, que ahí se va a desglosar en 3 incisos. La manifestación de esa santidad. Todo lo que les he dicho es algo que está en Dios. Ahora, ¿cómo lo ha manifestado? ¿Cómo lo ha traído a nuestra existencia? Siendo nosotros pecadores. Entonces, vamos a nuestro primer inciso, que está escrito ahí en el pizarrón. La primera manifestación de la santidad de Dios es en sus obras. Como vimos en el segundo tema de la omnipotencia de Dios, en la creación, en la preservación, en su gobierno, ¿se acuerdan? En sus juicios y en la cruz. Pero específicamente vamos a ver que se manifiesta en sus obras. Vamos al Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, 17. Empiezo a leer. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Escucha esto. Nada más que lo excelente puede proceder de él. Cuando él hace algo, no es como nosotros. Nosotros muchas veces queremos hacer lo mejor posible, pero muchas veces fallamos. Pero Dios no es así. Cuando Dios hace algo, lo hace de manera excelente, de manera perfecta, porque Él es santo. Si no fuera así, pues no sería una cosa excelente. La santidad es la regla de todas sus acciones, de todas sus obras. Él nada hace imperfecto o incompleto. Si hay maldad, escucha bien, si hay pecado, si hay enfermedad, dolor, sufrimiento en este mundo, no fue por Él, sino por una causa secundaria, por el pecado del hombre. Como hemos visto en los temas pasados, desde la caída de Adán en el Edén, quien fue nuestro representante ante Dios, y fue un mal representante. Al principio, Dios declaró que todo lo había hecho y que era bueno en gran manera. Vamos al primer libro de la Biblia, a Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 31. Desde la misma creación, después de haber pasado 6 días, se escribe esto en esta porción bíblica. Génesis 1:31. Y vio Dios, miren, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cómo era lo que Dios hizo? Bueno, miren, en gran manera, buenísimo. Era buenísimo. Entonces, Él hizo todo, se llamaba el paraíso. Se llamaba el paraíso, el jardín del Edén, la tierra, los cielos. No había pecado en la tierra aún. Esto solamente se pudo haber escrito porque si hubiera sido lo contrario, pues la imperfección y la impiedad hubiera impedido que la Biblia dijera que era bueno en gran manera. Número 2, ¿cuál otra obra? No solamente la creación, en sus obras creó al hombre. Miren, ya lo hemos visto, vamos a tomar nada más otro versículo. El hombre fue hecho recto. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de su creador. Ahí mismo en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí, podemos seguir leyendo el resto del versículo, pero hasta ahí. Ahora, acompáñame a Eclesiastés. Después de Salmos y Proverbios está Eclesiastés, en el capítulo 7, en el versículo 29. Miren también aquí cómo el rey Salomón, bajo inspiración divina, da una descripción de cómo también fue hecho el hombre. Eclesiastés 7:29, empiezo a leer. He aquí que esto he hallado, dice el predicador. 29, perdón. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, justo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero el hombre fue hecho recto, a la imagen y semejanza de Dios, santo, fiel, honesto, sincero, pero desde el momento que cayó, el hombre dejó de ser así y cayó bajo la maldición de Dios. Ahora, no solamente el mundo y la creación, no solamente cuando creó al hombre, sino cuando creó antes del hombre a los ángeles. Todos los ángeles también fueron creados santos, pero como vimos en unos estudios pasados, unos ángeles fueron puestos en una condición, en una situación condicional de obediencia, y cayeron algunos de ellos, y otros fueron creados como escogidos y no los puso en una condición, en una situación condicional de obediencia, sino que ellos fueron puestos como escogidos. Mira Judas 1, este versículo lo leímos en un tema pasado. Después de las cartas de Juan, leemos en Judas, en el versículo 6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Pero esto es que Dios no los hizo como demonios. Ellos, por su desobediencia, se volvieron de ángeles en el cielo a ángeles caídos. Ahora miren, de manera específica, de Satanás está escrito, no sé si lo has leído en la Biblia, de Satanás está escrito que fue creado perfecto. Vamos al libro de el profeta Ezequiel, en el capítulo 28. Vean bien esto. Ezequiel 28, del 14 al 17. Voy a empezar a leer. Ezequiel 28, del 14 al 17, dice así: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Miren, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Miren, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Miren qué pasó con él, que fue creado tan hermoso, tan esplendoroso. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Pero ¿cómo fue creado Satanás? Hermoso, esplendoroso, un querubín, o sea, no fue un ángel, más alto que un ángel. Entonces, cuando Dios hace algo, lo hace excelente, lo hace con santidad, lo hace con su pureza. Ahora, vamos al inciso B. Ya vimos que en sus obras, en la creación del hombre, en la creación de los ángeles, en su ley, inciso B. ¿Cómo se manifiesta la santidad de Dios? En su ley. Lo vimos en la introducción. Esta ley de Dios prohíbe el pecado en todas sus formas. ¿Cuáles son esas formas de pecado? Porque muchas veces, como les he comentado, cuando hablamos de pecado, muchas veces, como Cristo les enseñó a los judíos, pensaban que el pecado es algo externo. Hasta que yo cometa el acto de desobediencia, no he caído en pecado, pensaban los judíos.
Si la ley de Dios me dice no matarás, pues entonces yo no he levantado la pistola para dispararle a nadie, yo no le he clavado el cuchillo a nadie, yo no le he dado un patazo en la cabeza a nadie. No, pero Cristo dice, no, la interpretación correcta es que basta con que tú te enojes locamente. Muchos decían, no, yo soy casado y la verdad no me he acostado con otra persona que no sea mi cónyuge. Yo soy una persona fiel, ¿no? Pero Cristo dice, la ley de Dios va más allá. No adulterar significa cualquiera que mire a una persona del sexo opuesto para codiciarla en su corazón y ya pecó contra ella. Entonces, así de perfecta, de santa, vamos a poner la palabra que no nos gusta, de estricta es la ley de Dios. Entonces, esta ley de Dios prohíbe el pecado en todas sus formas. Miren, tanto en las formas más refinadas como en las formas más groseras, tanto en los pensamientos de la mente o en la contaminación de nuestro cuerpo, tanto en el deseo secreto que nadie ve como en el acto manifiesto y público. Pero esta ley es perfecta. Mira Romanos capítulo 7, versículo 12. Lo leímos en los Salmos, ahora vamos a leer esto en el Nuevo Testamento. Romanos 7, 12. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, vemos que la manifestación de su santidad está en su ley. ¿Quieres conocer esa santidad que Dios quiere para nosotros? ¿Quieres conocer esa santidad que Dios es? Entonces, búscalo a través de su palabra. Inciso C. Esta es la mayor manifestación de su santidad. Ayer vimos en la tarde, parte de la noche, que la mayor fidelidad de Dios ya se dio. ¿Sí o no? Ya se dio. No tenemos que esperar a que sea fiel con nosotros, ya lo es, ya lo fue en Cristo. Ahora, ¿cuál ha sido la mayor manifestación? Más que la creación del mundo, más que la creación del hombre que cayó, más que la creación de los ángeles, que unos fueron escogidos y otros cayeron, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y aquí vamos a repetir brevemente el Evangelio. Maravillosamente y con toda solemnidad decimos que la expiación de Cristo muestra su infinita santidad y el aborrecimiento de Dios hacia el pecado. Porque yo te pregunto, ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir entonces? Si Dios no es santo, ¿por qué tuvo que morir? Y número 2, si murió, ¿por quiénes murió? No solamente por qué murió, ¿por quiénes murió? Porque los pecadores, escucha esto, los pecadores no pueden estar en la presencia santa de Dios debido a sus pecados. Su ley los condena a todos y merecen justamente morir ante Él. Entonces, la pregunta que solo el Evangelio contesta, no sé si se acuerdan de esta pregunta que les hice desde la primera clase de la omnisciencia: ¿cómo puede este Dios santo? ¿Cómo puede este Dios santo perdonar pecadores que merecen el infierno sin perder él mismo su santidad? Y haciendo que esos pecadores dejen de ser pecadores. ¿Cómo lo puede hacer? El Evangelio contesta esta pregunta. Solo el Evangelio contesta este dilema bíblico, teológico y humano. ¿Cómo puede un Dios perfectamente santo recibir pecadores en su presencia? Cristo en su santidad ideó en la eternidad quiso enviar a Cristo a morir por sus elegidos. ¿Cómo? Como les he dicho, transfiriéndole todos sus pecados mientras colgaba en una cruz, y descargó todo su odio y todo su aborrecimiento que tiene del pecado sobre su propio Hijo. ¿Quieres leer una porción bíblica en el Nuevo Testamento que habla mejor del Evangelio? Que muchos ni lo toman en cuenta y cuando lo leen de pasada y no lo entienden. Miren Romanos capítulo 3, ahí estamos en Romanos 7. En Romanos 3
Muchos teólogos llaman que esta es la ciudad amurallada, es el Acrópolis del Nuevo Testamento. ¿Qué significa? ¿Qué es el Evangelio? En Romanos 3 del 21 al 26 dice así, voy a leer. Miren el título de ese párrafo: la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, es algo que ya ocurrió, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué habla? La justicia de Dios. Miren, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre quienes, entre judíos y gentiles. Esta es la regla, esta es la norma, no hay diferencias por medio de la fe en Cristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está el Evangelio, escuchen, siendo justificados gratuitamente por su gracia, sí, pero miren cuál es la base. La ley tenía que cumplirse mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí está el Evangelio, a quien Dios el Padre puso como propiciación, aquel que aplaca la ira de Dios como propiciación por medio de la fe en su muerte, en su sangre, para manifestar, ya está hecho, ya está manifiesto, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, aquí está. ¿Cómo puede Dios seguir siendo justo y perdonar pecadores? Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él siga siendo justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el Antiguo Testamento habían creyentes por gracia que creían en el Redentor futuro. Eso dice el versículo 25. Pasó por alto el pecado de ellos, pero ¿en qué sentido? No los condenó en ese momento, sino que los tomó, no los castigó, ellos murieron y en el futuro los iba a castigar en Cristo. Para los creyentes del Antiguo Testamento, Cristo para ellos vino en el futuro. ¿Y qué pasó con sus pecados? Fueron castigados en el futuro para ellos. En nuestro caso, que nacimos más de 2000 años después de Cristo, no habíamos existido y también nuestros pecados fueron condenados en su cruz. Pero porque Dios sabía que nos iba a traer a la existencia, íbamos a pecar y todos nuestros pecados los puso en Cristo en el pasado. Eso significa con la mira de haber pasado por alto el pecado. Pero porque todos los pecados de sus elegidos los iba a condenar en la cruz de Cristo. Este es el Evangelio, para que Él siga siendo el justo, el santo y el que justifica. ¿Qué significa justicia? Que me justifica, que la justicia de Cristo me la imputa, lo hemos visto, me la transfiere por medio de la fe en Cristo, me declara justo. Esa es una parte de la transacción divina. Y mis pecados fueron puestos en la cruz de Cristo y Él muere. Y es por eso que ahora Dios sigue siendo santo y puede perdonar pecadores. Perdonó a los pecadores, pero no perdonó su pecado. Escucha bien. Si tú eres creyente, si yo soy creyente, nos perdonó a nosotros, pero no perdonó nuestro pecado, sino que lo puso en Cristo y condenó nuestro pecado en Cristo. A Él lo torturó, escucha bien. A Él lo torturó, lo aplastó bajo su ira, porque Él es tan santo que aborrece el pecado. Y de esa manera es que Él puede aceptar pecadores, pero porque castigó sus pecados totalmente. Por eso Cristo tenía que morir. Si Cristo no hubiera muerto, la ley todavía dijera, es que tienen que morir. Es que tienen que morir. No puede haber reconciliación si no hay muerte. El pecado clama, muere. La ley dice, debes morir. Miren, cuán odioso debe de ser el pecado para Dios, que es santo, para que Él lo castigue hasta la muerte, hasta el final, completamente, cuando el pecado fue imputado a su Hijo. Lo hemos leído, 2 Corintios 5:21. Pero como ya estamos en nuestro último tema, vamos a recordarlo para que esto se quede
sembrado en nuestro corazón, que descansemos en esa obra completa de Cristo. Segundo a los Corintios 5:21, miren, al que no conoció pecado, ahí está, la transacción, la transferencia, la imputación, la atribución doble. Al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado. Por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros, pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el Evangelio, la doble imputación con Cristo. Entonces vean, cuando te digan, somos salvos por la gracia, sí, claro que sí. Somos salvos por su misericordia, por su amor, pero sabes que a Cristo le costó todo, y así tenía que ser. Por eso la ley de Dios tenía que cumplirse, los atributos de Dios tenían que satisfacerse. Dichos atributos están mejor descritos en su palabra. Nunca la santidad divina lució más bella y hermosa que cuando el semblante de nuestro Salvador se vio estropeado en medio de sus gemidos moribundos. Lucas 22, versículos 41 y 44. Lucas 22, del 41 al 44. Empiezo a leer. No vamos a leer todo el párrafo, pero es dentro del párrafo que dice: Jesús ora en Getsemaní, su última noche del ministerio público. Lucas 22 del 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Claro, un ángel escogido. Miren, vean el versículo 44. Y estando en agonía, agonía significa estaba muriendo, véanlo. Estaba muriendo antes de ir a la cruz, pero no era el lugar. Él tenía que ir a la cruz, por eso fue fortalecido por un ángel. Pero en ese momento él estaba en agonía. ¿Cuál era la copa? ¿Qué le estaba diciendo? Padre, pasa de mí esta copa. No eran los clavos, no era la corona de espinas, no eran las bofetadas y los golpes que le dieron, no eran los escupitazos que le dieron en la cara, no eran los latigazos. La copa es la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos por ser pecadores. Aparta de mí esta copa. Como hombre, aparta de mí esta copa, Señor. Que no sea de esta manera. Hay otra manera, pero no se haga como yo, sino como tú. Ahí tuvo una lucha, pero hizo la voluntad de Dios. Y estando en agonía, versículo 44, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vean el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní. ¿Por qué? Él en ese momento sabía que todos los pecados de su pueblo iban a ser puestos en él. ¿Y sabes cómo lo iba a ver Dios? Ya no como su favorito, sino como el principal de los pecadores de su pueblo. Y la ley sobre de él se iba a ir. Toda la furia de Dios cayó sobre él. Y tenía que ser así para que ya no quede furia para nosotros que somos su pueblo. Nuestro Señor en ese momento sabía que había llegado el momento en que todos los pecados de su pueblo elegido del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento iban a ser imputados a Él de manera legal en la cruz. En ese momento entendió mejor que nunca que iba a morir espiritualmente, abandonado de Dios, y luego físicamente, pero bajo la ira de Dios, bajo el abandono de Dios, la presencia desfavorable de Dios. Miren este salmo mesiánico que habla de los sufrimientos de Cristo. Salmo 22. Salmo 22. Voy a leer porque son 22 versículos que vamos a leer del 1 al 21. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados.
confiaron en ti y no fueron avergonzados. Miren qué dice Cristo, en ese momento en la cruz: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, y apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Vean esto, es una descripción de lo que Cristo estaba sintiendo, pero escucha bien, no solamente en su cuerpo, no solamente en su cuerpo, porque no fue el sufrimiento que le infligieron los judíos y los romanos lo que iba a satisfacer la ira de Dios, sino que Dios mismo tenía que satisfacer su ira sobre él. Lo que sufrió a manos de los judíos y de los romanos tenía su parte en los padecimientos que merecen los pecadores, pero todavía la ira de Dios iba a ser derramada. Tinieblas cubrieron la tierra, juzgando a Cristo por todos los pecadores. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que exalta al Dios Santo, como vimos, al Dios omnisciente, al Dios omnipotente, al Dios soberano, al Dios fiel. Todos los atributos están en la cruz. No solo el amor, el perdón y la gracia y la misericordia. Porque no vamos a entender el perdón, el amor, la gracia y la misericordia si no entendemos la santidad, la justicia, la fidelidad y la rectitud de Dios. Ningún pecador estará en su presencia. Solo los pecadores arrepentidos y que confían en Cristo. En ese momento es cuando uno recibe la salvación. De esa manera y solo de esa manera es que el Dios Santo puede recibir a los pecadores, pero pecadores arrepentidos que creen en la muerte de Cristo por sus pecados. Como les dije ayer, podemos no tener todas las cosas que deseamos, pero si hemos entendido la muerte de Cristo y hemos entendido que somos pecadores, que merecemos ir al infierno por un solo pecado ante Dios, entonces podemos decir: no tengo nada, no soy nadie, ni necesito nada, ni quiero ser nadie, pero yo tengo a Cristo, y a Cristo muriendo por mis pecados, y luego el Padre lo resucitó también por mí. Yo estoy completo en Cristo, estoy salvo en Cristo, y esto exaltó la santidad del Padre que me ha perdonado. Cuando Dios, miren, apartó su rostro sonriente de su Hijo en la cruz y clavó su cuchillo afilado en su corazón, eso forzó a Cristo a clamar: Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ya les dije que esa frase de Cristo implicaba una muerte espiritual, el abandono total de Dios, su furia, el odio que Él tiene por el pecado. Cristo lo estaba sintiendo, ola tras ola de la furia y del aborrecimiento de ese Dios Santo por el pecado de su pueblo. Y escucha bien, Cristo lo sintió por 3 horas. Pero los que no confíen en Cristo van a sentir toda la santidad y la furia de Dios eternamente, valga la redundancia, eternamente, por toda la eternidad de eternidades. Y cuando digan
Ya no más, apenas está empezando, de ahí no van a salir. Pero Cristo lo sintió por nosotros, Cristo lo vivió, era lo que tenía que suceder. Vean cómo el Padre no juega con su palabra. El Padre, vimos ayer, es un Dios fiel que cumple sus promesas, pero cumple sus advertencias. Pero nos ha dado una oportunidad, una única oportunidad en Cristo, solo en Cristo. Aún así, cuando Cristo estaba sintiendo, leímos en el Salmo 22:3 que dice, pero tú eres santo. Así es necesario que tenga que suceder. Como Dios es santo, odia todo pecado, y como Dios santo, tiene que castigar el pecado. Si no fuera así, entonces su santidad sería cosa de burla para nosotros. Dice que es santo, pero no castiga a nadie, diríamos. El diablo y sus demonios que cayeron, dice que es santo, pero no castiga a nadie. No aborrece el pecado, no es cierto. No, Dios es santo. Y como Dios santo, castiga el pecado. Y ya lo vimos por la fe en Cristo. No estuvimos físicamente ahí, pero con la ayuda del Espíritu Santo leemos estos versículos y por medio de la fe empezamos a entender todo lo que Cristo padeció en la cruz por nosotros. Y esa, les digo, fue la mayor manifestación de la santidad de Dios, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo habla del amor de Dios por los pecadores, sí, pero también de la santidad, que tuvo que morir uno por sus pecados para que ellos puedan ser perdonados. Dios tiene que seguir siendo santo cuando perdona al pecador. Y lo fue porque tomó todos sus pecados y los puso en la cruz de Cristo, y a Cristo lo mató y lo abandonó para que el pecador que crea en Cristo reciba la salvación y pueda estar ahora en la presencia de ese Dios santo. Porque además de que tomó los pecados de él y los puso en Cristo y los condenó, la obediencia de Cristo que él practicó antes de morir le es imputada por medio de la fe y es declarado justo para estar en la presencia de Dios. Miren, Dios ama todo lo que está en conformidad con sus leyes y detesta todo lo que es contrario a ellas. Miren estos dos versículos de Proverbios. Estamos en el Salmo 22. Vamos a avanzar un poquito al libro de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 3, en el versículo 32. Vean cómo la santidad de Dios es algo activo. No solamente está observando, sino que está esperando el momento oportuno. Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso. Véanlo, abomina al perverso. En contraparte, a su comunión íntima es con los justos. Y ahí mismo en Proverbios, vamos al capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 26, dice así: abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Vean esto, cómo va al interior del hombre. ¿Qué dice Cristo? Porque del corazón salen los malos pensamientos, véanlo, y son abominación a Dios cuando una persona es pecadora y no se ha arrepentido. Mas las expresiones de los impíos son limpias, de los limpios, mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces, Él debe castigar el pecado. Si no es así, Dios mismo dejaría de ser santo, dejaría de ser juez justo, juez santo. Entonces, es tan cierto que no puede existir el pecado sin castigo, como tan cierto que Dios siente odio hacia Él. Entonces, miren esto, antes de pasar a nuestro tercer punto. Dios perdona a muchos pecadores, no a todos, pero decidió perdonar a muchos pecadores de entre la raza humana, pero nunca perdona su pecado. Al pecador elegido solo se le perdona por el hecho de que otro ha recibido su castigo. Es por eso que Dios puede perdonarte, puede perdonarme, porque otro recibió su castigo. Miren Hebreos 9. En Hebreos 9, 22, ahí vemos
una de las dos partes de la ley, los dos aspectos de la ley que hemos visto. Exige obediencia perfecta y promete vida eterna, pero amenaza con muerte por desobediencia. Y aquí vemos cuál es el pago del pecado. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Cuál ley? La ley divina. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, redención o rescate, o expiación o propiciación. Las escrituras dicen que Dios es vengador. Miren este versículo, de verdad, está, cada vez que lo leo hasta me erizo. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10. Ahora en el capítulo 10, versículos del 26 al 31. Vean esto. Advertencia al que peca deliberadamente. Significa que ya conoce la verdad y aún así peca en doble desobediencia. Porque ya no lo hace con ignorancia, lo hace conociendo el Evangelio. Empiezo a leer del 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, vean, después de haber conocido el Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál es ese sacrificio? Cristo. Quiere decir que la muerte de Cristo ya no vale nada para esa persona, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los incrédulos, a los impíos. El que viola la ley de Moisés, está, la ley de Dios, el pacto de obras, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Si eso decía la ley, dice, miren ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Miren el versículo 31 con signos de admiración. Horrenda cosa es caer en manos del Dios Santo, vivo, vivo. Vean esto, por un solo pecado. Lo leímos en Génesis 2 y Génesis 3. Por un solo pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres del jardín del Edén. Y con ellos condenó a toda la raza humana. Un solo pecado. Por un solo pecado, toda la descendencia de Canaán, que era hijo de Cam, hijo de Noé, cayó bajo una maldición que permanece sobre ellos hasta el día de hoy. Por un solo pecado, Moisés, el profeta, no se le permitió entrar a la tierra prometida, solamente le permitieron verla de lejos. Aunque le prometieron que el pueblo iba a entrar por Josué, pero él no, por un solo pecado. Por un pecado, el siervo del profeta Eliseo fue herido de lepra, Giezi. Y por un pecado, Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, porque todos los ejemplos que te di son del Antiguo, no, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, Ananías y Zafira, por un solo pecado de engañar y mentir acerca de un dinero, cuando vendieron una propiedad, fueron cortados de la tierra de los vivientes. Ese es el Dios Santo que adoramos. Y cuando somos salvos únicamente por la fe en Cristo y por el arrepentimiento de todos los pecados, empezamos a conocer mejor a este Dios Santo. Pero ya no nos acercamos a Él con un temor de que nos va a condenar. Nos estamos acercando a un Padre amoroso, a un Padre bondadoso que nos ha perdonado en Cristo, pero que sigue siendo santo. Que sigue siendo santo. Y como vimos ayer, Dios disciplina a su pueblo porque los ama y quiere que sean mejores, quiere que sean más santos. Todos sus hijos van a ser santos. Punto número 3. La santidad de Dios desde la perspectiva humana. Los no regenerados, los inconversos, los incrédulos, no creen en la santidad de Dios. No como la Biblia lo enseña. Ya que la concepción de ellos acerca del carácter de Dios es únicamente
hacia un atributo. Ellos dicen, no, solo la misericordia de Dios reina, y la misericordia está por encima de todas las demás, de todos sus demás atributos. Y se olvidan de la santidad, de la justicia, de la veracidad, de la rectitud y de la severidad de Dios. Los inconversos imaginan a un Dios inventado en sus propios corazones malvados, un Dios que no es ni santo, ni justo, ni recto, ni fiel a sus amenazas. Y es más, dicen, ya no castiga a nadie. Yo les digo, ¿y la ira venidera que menciona la Biblia? ¿La ira venidera para quién será? ¿No castiga? Claro que sí va a castigar. Pero miren, es tal la santidad de la naturaleza y el carácter de Dios y de estas mismas escrituras, que eso mismo demuestra claramente que el origen de estas escrituras es sobrehumano. ¿Y por qué digo esto? Miren, un Dios totalmente santo, que tiene el mayor aborrecimiento de todo pecado, nunca fue inventado por ningún descendiente caído de Adán. Porque todo descendiente caído de Adán, o tú y yo, si ya somos salvos ahora, antes de ser salvos, ¿cómo nos imaginábamos que era Dios? Pues como los incrédulos ahora están pensando. Un Dios que no castiga, un Dios bueno, un Dios que al final me va a aceptar porque yo tengo muy buenas intenciones, cometo algunos errores, tengo algunas fallas, pero pues no soy tan malo. Y Dios no es tan malo. Dios ahora es bueno y Él en su bondad nos tiene que perdonar, pero no. Ningún descendiente de Adán, de la raza caída de Adán, se le hubiera ocurrido crear a un Dios santo. Y un Dios santo que castiga eternamente del infierno. A nadie se le hubiera ocurrido. El hecho es que nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón del hombre y su enemistad contra el Dios y juez justo que haberse enfrentado a aquel que es infinita e inmutablemente santo. El hombre nunca hubiera inventado a un Dios que esté enemistado con él. Si tú ves las demás religiones, ninguna presenta a un Dios que castiga eternamente. Muy pocas lo hacen. Pero, aunque algunas religiones exponen a un Dios que va a castigar a las personas malas, sacan a Cristo de la ecuación. ¿Por qué? Porque dicen, la única manera para que Dios no te castigue en el infierno es que tú hagas obras buenas. Es que tú seas una buena persona, es que tú te esfuerces. ¿Y dónde está Cristo entonces? ¿Dónde queda la obediencia de Cristo para mí? ¿Qué significa su muerte por mis pecados? Véanlo. Porque como les dije, aunque tú y yo hoy digamos, ya no quiero ser malo, ya entendí, tengo que arrepentirme y a partir de hoy voy a echarle ganas y voy a obedecer la Biblia. Y vamos a imaginar que Dios te dé la gracia para hacerlo. Pero la ley te diría, ok, a partir del viernes 2 de agosto del 2024, tú empezaste a ser bueno. Perfecto, gloria a Dios. Pero la ley te va a decir, y tus pecados que cometiste del viernes 2 de agosto para atrás, ¿qué vamos a hacer con ellos? No te puedo justificar, te diría la ley. Entonces, por ese sentido es que necesitamos la obra completa de Cristo, su muerte por mis pecados, todos, pasados, presentes, futuros, y su obediencia perfecta. ¿A qué hombre de la raza caída se le hubiera ocurrido escribir esto en este libro? Y durante miles de años que se escribió la Biblia, por diferentes personas en diferentes épocas de la historia humana. Además, para el incrédulo, su propia idea, su propio concepto del pecado está prácticamente limitado a cualquier cosa que le va a llamar de cualquier forma menos pecado. Le va a llamar crímenes, le va a llamar defectos. Tengo errores, pues son mis enfermedades emocionales, tengo fallas, pero nunca dirá, es mi pecado. Nunca.
porque no conoce la santidad de Dios y no conoce cuán pecador es ante ese Dios santo y su ley. Incluso cuando los inconversos no pueden ocultar sus pecados evidentes, que ya todo el mundo los ve, ellos mismos les inventan excusas y les inventan atenuantes para hacerlo menos ofensivo y pecaminoso, justificándose. No, pues esto que dice no es tan malo, exageras, no fue para tanto. No, pecado es pecado porque Dios así lo dice. Entonces, el Dios de la gran mayoría de los cristianos profesantes, en esta iglesia y en muchas otras iglesias, cristianos profesantes, nominales, pero no cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, es el Dios que ama y es parecido a un ancianito indulgente, a un viejito así como Santa Claus, que aunque ese viejito no está de acuerdo con el pecado, pero disimula el pecado de los seres humanos. Sí lo ve, pero lo pasa por alto, hace la vista gorda. Y ese es el falso Dios que la gran mayoría de los cristianos profesantes tiene. Pero mira ahora el Salmo 5:5 que dice. El Salmo 5 en el versículo 5 empiezo a leer. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahora vamos a leer el Salmo 7:11. Dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ya vieron? Todos los días. Pero Él está esperando el momento exacto para manifestarlo. Pero lo está sintiendo. El momento exacto. ¿Y dónde lo va a castigar eternamente? Porque aquí le puede dar muchas bendiciones temporales, como vimos ayer. Dios puede estar airado con un pecador y bendecirlo, como fue el caso de que Cristo nos platica en el Evangelio de Lucas, el rico y Lázaro. ¿Quién vivió mejor según las normas humanas? ¿Lázaro, el pobre, lleno de llagas, que hasta los perros lamían sus llagas? ¿O el rico? ¿Quién vivió mejor, humanamente hablando? El rico, humanamente hablando. Pero Dios estaba airado con él. Le dio riqueza, le dio poder, le dio renombre, le dio fama entre el pueblo judío. Dice Cristo, hacía banquete con esplendidez todos los días, riquísimo, riquísimo. ¿Cuánta comida botaban y no le podía dar un platito de comida a Lázaro, el mendigo? Lázaro, ¿qué recibió en vida? Enfermedades, pobreza, burlas, vergüenza, pero tenía el favor de Dios. Cuando mueren ambos, ¿dónde se vio la realidad? Uno se fue al seno de Abraham y otro se fue al infierno. ¿Qué pasó? Entonces Dios puede estar airado con una persona que está bendiciendo temporalmente, pero eso no quiere decir que tenga el favor de Dios en Cristo. Los hombres se rehúsan a creer en este Dios y crujen los dientes cuando el odio de Dios por el pecado es enseñado delante de ellos. No, el hombre pecador no podría haber inventado un Dios santo, de la misma manera que no podría jamás haber inventado un lago de fuego en el cual será atormentado por los siglos de los siglos, si no se arrepiente de sus pecados y corre a Cristo para salvación. Entonces, debido a que Dios es santo, es completamente imposible para el hombre ser aceptado ante Él sobre la base de sus obras personales. Por eso nos apoyamos en las obras de Cristo nada más y solo en Él confiamos. Escucha bien, nosotros no somos salvos ni por nuestra fe. Nuestra fe no nos salva ni nuestro arrepentimiento, sino que mi fe y mi arrepentimiento me fue dado por Dios, pero para que yo confíe solamente en otra persona, en Cristo. La fe no salva a nadie, es a quien miro por medio de mi fe. Él me salva en una obra completa. Sería más fácil que una criatura caída crease un mundo que lograr producir las buenas obras que merezcan la aprobación de Dios. Porque pregunto, antes de pasar al cuarto punto y último,
Si pudiéramos hacer las obras para ser salvos, ¿qué caso tuvo la obediencia de Cristo a la ley de Dios para nuestra justificación? ¿Para qué vino Cristo entonces? Si basta con que se nos hubiera presentado la ley, hazla y vivirás. Si fuera posible para nosotros, entonces ¿para qué tuvo que venir Cristo como hombre a obedecerla? Para que nosotros seamos declarados justos por la fe. Número 1. Número 2, si Dios no castiga el pecado, entonces ¿qué caso tuvo la muerte de Cristo por los pecados de su pueblo elegido? Miren Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Empiezo a leer. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, miren, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sabes cómo nos ve Dios? ¿O cómo ve Dios a los inconversos? Como leprosos espirituales. ¿Qué supura las llagas y las heridas de un leproso? Sangre y pus, ¿sí o no? Y por más nueva que le ponga su ropa, ¿qué va a pasar en unos minutos con esa ropa nueva? Se va a contaminar. Un trapo de inmundicia. Así ve Dios las obras de los inconversos. ¿Puede la oscuridad, nosotros, morar con la luz que es Él? Imposible. ¿Puede el Dios que no tiene mancha, que es santo, aprobar nuestras obras inmundas delante de Él? Aunque para nosotros y como seres humanos hay obras buenas según los hombres, esas obras no son suficientes para satisfacer la ley de Dios. Son inmundas para Él. Lo mejor que produce el hombre pecador ya está contaminado. ¿Por qué? El hombre pecador que no se ha arrepentido ni cree en Cristo, lo mejor que produce ya está contaminado. Todo lo que hace, porque lo hace con un corazón pecaminoso, no regenerado. Cristo dice: un árbol corrupto no puede dar buenos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Imposible. Dios se negaría a sí mismo, deshonraría sus atributos perfectos si considerara justo y santo lo que no lo es en sí mismo. Y nada ni nadie es santo ante Él si tiene la más mínima mancha contraria a su santidad. Ahora vas entendiendo el valor de la muerte de Cristo, porque solo la muerte de Cristo, como vimos en el inciso C del punto 2, ha satisfecho esa santidad en su obediencia y en su muerte. Y último punto, que es el más corto de todos: la santidad de Dios es exaltada por Cristo. Bendito sea su nombre, ya que lo que su santidad exige, su gracia lo ha provisto en Cristo, nuestro Señor. Su santidad ya fue vindicada. Todo lo que hemos dicho acerca de Dios, el Dios santo que castiga, que aborrece el pecado, ya lo ha demostrado en Cristo, pero solo para aquellos que corran a Cristo con fe y arrepentimiento. Todo pobre pecador que ha acudido a Cristo en busca de salvación es aceptado solo en el amado, como dice Efesios 1:6. Si quieres apuntarnos, vamos ahí. Efesios 1:6, en el cual nos ha hecho aceptos en el amado, dice Pablo. Debido a que es santo, debemos acercarnos a Él con una mayor reverencia. Esa sería una mejor forma de acercarnos a Él. Creyentes verdaderos, siempre con reverencia, en cada culto, en cada oración pública que hacemos en la iglesia, en cada oración personal que tú haces en tu casa. Cada vez que lees la palabra es con reverencia. Señor, tú eres santo, pero yo creo en Cristo. Mis pecados fueron puestos en Cristo. Debemos estar postrados ante Él de todo corazón, en nuestro corazón, nuestros motivos, intenciones, en una actitud de inclinados, postrados ante Él por la salvación que ya obró a nosotros, hacia nosotros en Cristo.
Así le fue dicho a Moisés al acercarse a la zarza ardiente. En Éxodo 3:5 le dice Dios: quita el calzado de tus pies. Éxodo 3:5. Porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Cuando estaba la zarza ardiendo. Éxodo 3:5. Cuanto más impresionados estén nuestros corazones por su infinita santidad, más aceptable será que nos acerquemos a Él. Debido a que Dios es santo, debemos desear ser conformados a Él. Y esto es porque ya Cristo nos perdonó, o Dios nos perdonó en Cristo. Debemos anhelar ser como Él. Miren, 1 de Pedro, vamos a nuestro penúltimo versículo del tema. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Empiezo a leer. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 16. Dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Miren, no se nos ordena ser omniscientes como Él. No se nos ordena ser omnipotentes como Él. No se nos ordena ser soberanos como Él. Pero sí se nos ordena ser fieles como Él, como vimos ayer. Y aquí se nos ordena ser santos como Él. Pero repito, santos no para ganar mi salvación, no. Santos no para reclamar una bendición, un favor de Dios, no. Santos, pero porque ya Cristo ha muerto por nosotros. Él nos reconcilió con el Padre. Porque ya soy salvo por Cristo, yo quiero ser santo para Él, para su gloria, para su honra. Miren, vean en el versículo 15, de ahí mismo de 1 de Pedro 1. ¿En qué sentido debemos de ser santos? Sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en todo su estilo de vida, en toda manera de vivir, dentro y fuera de la iglesia, en tu casa con tu familia, cuando estés a solas, en tu escuela o en tu trabajo, en tu vida social, en tus redes sociales, todo, siempre, de domingo a domingo, toda tu manera de vivir. Esta es la mejor manera de honrar a este Dios santo que nos ha salvado en Cristo. Cuando aspiramos tener una mejor y constante comunión con Él como hijos sin mancha y vivir para Él siendo como Él, con su ayuda obviamente. Esto es en comunión con Él y con el poder del Espíritu Santo. Y ya para terminar, como solo Dios es la fuente de la santidad, busquemos sinceramente la santidad en comunión con Él por medio de luchar en la oración constante, privada, personal con Él y en el estudio disciplinado de su palabra. Así como eres dedicado para otras cosas que a ti piensas que te están haciendo bien, cuanto más esforzarte en la oración privada y en el estudio disciplinado de su palabra. Si hemos creído en la obra perfecta de Cristo por nosotros los pecadores, en esa doble imputación, su obediencia perfecta por nosotros y su muerte en la cruz por nuestros pecados, entonces eso nos debe de motivar a vivir en santidad, en gratitud y en amor a ese Dios santo que siempre, siempre va a ser fiel y amoroso con nosotros. Siempre debemos de vivir para agradarlo a Él. Y que lo que está escrito, vamos a nuestro último versículo, en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 5, sea una realidad y una oración para nosotros. Primero los tesalonicenses 5, 23 y 24. Que esto sea una realidad, un motivo para vivir en gratitud y amor a Él. Vean, creer el Evangelio verdadero producirá en nosotros esta misma oración diariamente. Y el mismo Dios de paz, miren, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vimos ayer, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mientras viene, ¿qué va a estar haciendo en nosotros? Santificarnos en toda área, mente, emociones, voluntad, todos los días. Esto no solamente es de los domingos. Jóvenes, que el Dios Santo nos santifique, me incluyo, cada día más para vivir para su gloria
y para su honra. Que Dios bendiga su palabra. Ahora vamos a pasar a la parte de las tareas.